Actúa en Derecho es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Feliz tarde a todos los televidentes que nos sintonizan a esta hora aquí en su canal TRO. Nuestro programa Actúe en Derecho, programa que está directamente relacionado con las necesidades jurídicas que tengan todos ustedes los televidentes del Gran Santander. Hoy vamos a socializar un tema muy importante para las nuevas generaciones, el derecho fundamental a la educación. Pero no es cualquier derecho el que vamos a socializar el día de hoy, teniendo en cuenta que hemos estado en tiempos muy complicados, donde las actividades educativas se han tenido que suspender de forma presencial casi definitivamente en este 2020. Es una situación que ha venido vulnerando los derechos fundamentales de los niños, también de los adultos, ya que la educación es fundamental para el desarrollo, primero, de la familia, como núcleo de la sociedad. Y segundo, para que las personas sean productivas y esa brecha, esa gran brecha de desigualdad que tenemos en el país se vaya disminuyendo y al contrario lo que hemos visto es que ha venido aumentando. Queremos darle un saludo muy especial a todos los docentes que nos están sintonizando a esta hora, que están allá muy pendientes de este programa, que son fundamentales en el desarrollo y en la formación de las nuevas generaciones de nuestro país y en especial los televidentes del oriente colombiano. Queremos enviarle un saludo muy especial a nuestra compañera de SET, la doctora Marlene Murcia, con quien también vamos a socializar este tema. Doctora Marlene, muy buenas tardes y bienvenida a su programa Actúe en Derecho. Hola Reinaldo, muy buenas tardes para todos nuestros televidentes, cordial saludo. Bueno, queremos también saludar a el doctor licenciado con una experiencia de 40 años en el sector educativo, el doctor Ciro Alfonso Cruz. Doctor Ciro Alfonso, muy buenas tardes y bienvenido al programa Actúe en Derecho. Doctor Reinaldo, muchas gracias. Buenas tardes para usted, para la doctora Marlene y para los televidentes. Es un placer poder estar reflexionando sobre una de las preocupaciones muy importantes de la sociedad, cuál es el tema de la educación y más en tiempos de pandemia. Así que mi alegría es por poder ayudar, aportar y reflexionar sobre una realidad que tenemos hoy y que hace muy difícil la vida para los niños y jóvenes que son un importante sector de la sociedad. Doctor Ciro Alfonso, cuando usted y yo empezamos a socializar el tema, empezamos a mirar cuáles eran los factores, óiganlo bien, de riesgo que tienen las nuevas generaciones para que esta brecha de desigualdad se siga ampliando. Usted me decía algo muy importante, desde hace 10 años estamos viviendo y evidenciando desde el sector de la educación, desde el CES al cual usted pertenece, que estos procesos de sistematización de los procesos educativos estaban muy deficientes. No había una plataforma adecuada para que se tuviera una implementación de la sistematización de los procesos educativos. ¿Qué tenemos que decir al respecto, doctor Ciro? Pues evidentemente una de las situaciones que han salido a flote con esta situación que hoy vivimos es precisamente la condición de las instituciones educativas en relación con la tecnología. Hace, sí, ciertamente unos 15 años comenzamos a hablar de tecnología en las instituciones y la tecnología, que es un área obligatoria y fundamental, y los salones de tecnología que comenzaron siendo un aula con 30 o 40 computadores, lo inicial, eran el punto de partida. Pero de allá a acá, en esos 15 años, lastimosamente hemos visto que ha habido una degradación y muy poco progreso en el tema.
hoy no es común y es lastimoso y vergonzoso, pese a los esfuerzos que se puedan hacer, pero es lastimoso ver que muchas aulas de informática de las instituciones educativas no son más que remedos de aulas de informática, donde hay 30 o 40 computadores, pero de esos equipos la mitad no funciona porque se han dañado, y los otros sirven a medias y no son suficientes para el número de alumnos que se deben atender en la institución, y además tienen problemas de conectividad graves. Es muy corriente que la sociedad sepa, porque nos lo dicen precisamente los medios de comunicación como ustedes, nos cuentan cómo, por ejemplo, es normal que se haga un contrato para proveer de la conectividad de internet, sí señor, a las instituciones, y se cumplió el contrato, se venció, y entonces se quedan los colegios un mes, 2 meses o 3 meses sin conectividad porque el contrato se acabó. Esa es una situación vergonzante y efectivamente, doctor Reinaldo, usted tiene la razón, es una problemática compleja que todavía abocamos hoy. Queridos televidentes, doctora Marlen, doctor Ciro, vamos a mirar un informe especial que nos han enviado nuestros compañeros de la ciudad de Cúcuta respecto a este importante tema. Para la Corte Constitucional, la educación es vista como derecho fundamental y como servicio público, que comprende 4 dimensiones. La primera, disponibilidad del servicio, que consiste en la obligación del Estado de proporcionar el número de instituciones educativas suficientes para todos los que soliciten el servicio. Otra dimensión es la accesibilidad, que habla de la obligación que tiene el Estado de garantizar que en condiciones de igualdad todas las personas puedan acceder al sistema educativo. Está también la adaptabilidad, es decir, que la educación debe adecuarse a las necesidades de los demandantes del servicio y que se garantice la continuidad en su prestación. Y por último, la aceptabilidad, que hace referencia a la calidad de la educación que debe brindarse. En ese sentido, en regiones como Norte de Santander se avanza en varios aspectos, teniendo en cuenta la actual situación que obligó a la suspensión de las clases presenciales y las pasó a un plano virtual. El Departamento Norte de Santander tiene una matrícula de 149.988 estudiantes distribuidos en los 211 establecimientos educativos y en los 1.984 sedes. Quiero contarles que debido a la matrícula y al aumento que ha tenido en los últimos años, nosotros hemos encontrado el apoyo de la Subdirección de Recursos Humanos del Sector Educativo del Ministerio de Educación Nacional. Estamos organizando la oferta educativa que garantice trayectorias educativas completas y una distribución óptima de la planta viabilizada. Pero la complementariedad de este servicio también lo hace la entrega del programa de alimentación escolar, que en esta región del país sigue siendo satisfactorio. El programa de alimentación escolar es un programa que llega a 116.000 niños en nuestro departamento, una cobertura aproximadamente del 85% de la totalidad de la matrícula que tenemos, y que en estos momentos de pandemia estos procesos virtuales se convierten sin duda alguna en pioneros para lograr llevar esa comunicación efectiva con todas nuestras comunidades. Así las cosas, estamos realizando una entrega de kit o paquete alimentario a estos niños beneficiarios del programa a lo largo de todo el departamento. Que no sea la pandemia un motivo para no continuar con la prestación de este servicio. Y a la par de este avance, también la educación superior ha tenido un avance importante, pues en este departamento se logró que los universitarios tuvieran la oportunidad de continuar sus estudios. Hemos logrado matrícula cero para todos nuestros estudiantes. Los estudiantes de estas 4 instituciones educativas, Universidad Francisco de Paula Santander de Cúcuta, Universidad de Pamplona, Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña y el ICER, tendrán la posibilidad de continuar con sus estudios en el presente semestre. Aunque la pandemia ha modificado visiblemente la manera en la que millones de niños y jóvenes recibían clases, los gobiernos siguen esforzándose para lograr los principios de calidad y cobertura en materia educativa. Bueno, queridos televidentes, esta es la situación de la cual nos hablan los jefes de ente territorial en la ciudad de Cúcuta y el departamento de Norte de Santander. Esta situación nadie la esperaba. Como lo dijo el doctor Ciro,
las circunstancias ya eran precarias y ahorita con estos 6 meses en los cuales se ha suspendido presencialmente cualquier actividad en el sistema de educación, pues es mucho más complicado. Doctora Marlene Murcia, ¿qué análisis podemos hacer respecto a estas declaraciones, a esta situación que nos plantean los jefes de entes territoriales, que presupuestalmente les tocó adaptar sus planes de desarrollo a mitad de camino, que fuesen aprobados tanto por consejo como por las asambleas de los departamentos para poder ejecutar nuevas políticas para garantizar estos derechos? Y ojo, los derechos se garantizan con recursos. Doctora Marlene. Gracias por contextualizarme, doctor Reinaldo. La verdad no estamos oyendo las notas, no sé qué ocurre con producción, no estoy oyendo las notas, pero gracias por el contexto. Sí, es una situación bastante complicada. En épocas normales, la educación ha sido, digamos, la cenicienta. Para nadie es un secreto que en Colombia el deporte, la educación y la cultura pues han sido las cenicientas del presupuesto nacional. Entonces, ante una situación que ha puesto a prueba a nuestro gobierno en todas sus esferas, la educación pues ha presentado un problema mayúsculo porque, como lo decía bien nuestro invitado, no estábamos preparados, no estaban preparadas los colegios, las escuelas, de pronto un poco más las universidades, pero las escuelas y los colegios no estaban preparados tecnológicamente para asumir este reto. Entonces ha sido bastante difícil y han tenido, como en todo lo que ha ocurrido con esta pandemia, que improvisar sobre la marcha. Hemos estado a prueba y error. Lo que ocurre es que las consecuencias con la educación pues pueden ser desastrosas para el futuro de nuestro país, porque como repito, para nadie es un secreto, la educación ha sido la cenicienta del presupuesto nacional. Bueno, doctor Ciro, acaba de utilizar el término que no queríamos escuchar la doctora Marlene, es la educación la cenicienta de los presupuestos nacionales. Usted acaba de decir que desde hace 10 años se ha estado invirtiendo en tecnología, 20 pupitres, 20 computadores, de los cuales 10 no sirven y no se les ha hecho mantenimiento. ¿Qué es lo que está pasando con esta situación, doctor Ciro? Además, vale la pena aclarar que usted esta mañana, el gremio de educadores, estaba reunido con los entes municipales para analizar de fondo esta situación tan importante y tan grave que estamos dimensionando en este momento. Doctor Ciro. Muchas gracias. A ver, si este es un problema ya endémico, habría que devolvernos a los años de la nueva Constitución, 1991, y recordar que la Constitución, en algunos de sus artículos, estableció, porque creyó que era una urgencia social, cómo del presupuesto nacional, de los ingresos corrientes de la nación, se destinaba una parte porcentual para la educación. Cuando se hace eso, que no es común que lo haga una constitución, se hizo por considerar que uno de los sectores en donde este país tenía que invertir para lograr lo que se ha llamado desde hace tantos años el desarrollo era en educación. Y por eso se creó allí un apartado especial para la educación que se llamó el situado fiscal. Eso vino haciéndose efectivo durante varios años, pero y efectivamente logró cierta mejora en el sector, cierta actualización, algunas condiciones para las instituciones educativas, alguno que otro estímulo para los educadores y las entidades territoriales. Pero lastimosamente, el dispositivo constitucional que hacía que fuera creciendo el dinero para educación no fue visto con buenos ojos por los gobiernos y nuestro aparato legislativo, y efectivamente al año 2001 se reforma la Constitución y se frena o se cambia esa forma progresiva de que hubiera destinación de recursos para el sector educativo. Entonces, a partir de 2001 comenzamos una vía de regreso. Va disminuyendo o frenándose mejor, no digamos que disminuyendo en números, pero sí frenando el crecimiento del sector en cuanto a recursos.
Y eso ha ocasionado que en los últimos 3 años ha habido déficit en educación y ha tenido que prestarse. En los últimos 2 años se prestó de un fondo que es para las pensiones de quienes trabajan para municipios, departamentos y distritos, que es el FOMPET. Entonces, tuvo que el gobierno nacional prestar del FOMPET para llenar el déficit de educación que en los últimos 2 años ha estado en el anterior un poco menos del billón y en el último algo más de $1 billón. Pues eso es lo que está demostrando, y por eso la lucha en alguno de los modos del magisterio colombiano es proponer por favor a gritos que se requiere reformar el sistema general de participaciones, que es el apartado de donde sale una plata para educación, otra para salud y otra para los municipios, para garantizar que ese sistema general de participaciones tenga mayores recursos y puedan fortalecerse 3 sectores importantes: la salud, la educación y los municipios para lo que se llama el saneamiento básico. Voy a pedirme el perdón de ustedes para plantear un paréntesis aquí muy urgente. Esta pandemia nos hizo a nosotros encontrar unas fallas garrafales. Primero, la pobreza terrible que hay en este país, el hambre y la desigualdad. Segundo, la fragilidad terrible del sistema de salud. Es caótico. Si yo estoy llorando hoy por cómo está el sector educativo, ustedes saben como yo cómo está el sector de salud, cómo están los hospitales, las condiciones que han tenido, perdóneseme la expresión, los remiendos que han tenido que hacer por el camino para intentar que medio sirvan en esta emergencia. Y el tercero es el sector educativo. Indiscutiblemente, pues si intentáramos hoy hacer clases virtuales, sería la debacle porque no tenemos conectividad. No hay manera de que los estudiantes se conecten. No tienen recursos, a veces no tienen ni teléfonos, a veces tienen un teléfono que presta la vecina para que se les mande un WhatsApp, a veces el maestro, y quiero hacer un reconocimiento porque me toca, sería vergonzoso no hacerlo, a veces hay maestros que tienen que pagarle unos minutos para que uno tiene que apoyarlo pagándoles unos minutos para que puedan ponerle a su teléfono y puedan recibir el taller o la tarea o la lectura o cualquiera de estas orientaciones para las actividades. Entonces, realmente está clarísimo en este panorama que reformar lo que se llama el Sistema General de Participaciones, que está creado en la Constitución en 2 artículos, es buscar cómo ampliamos que haya más recursos para salvar estos 3 sectores y que si el año entrante o el siguiente nos vuelve otra pandemia, ya estemos preparados. ¿Cuáles sistemas son? 1, el sistema de salud. 2, el sistema de educación. 3, las obras básicas de los municipios, porque esos son las 3 partes en que se divide el Sistema General de Participaciones en el dinero que tiene. Una parte para educación, otra para salud y otra para girar a los municipios para el saneamiento básico. Eso es urgente y se requiere entonces, yo creo que todos entendemos la urgencia de que este gobierno plantee un plan de emergencia a salvar estos sectores. Naturalmente, a eso se une uno que ustedes y yo también hemos aprendido ahora que es dramático, y es el problema del empleo. Si en estas cosas, en el hambre, en la desigualdad, en recuperar el sistema de salud, el sistema educativo, en actualizarlo, en tecnificarlo, en darle conectividad y en promover el empleo, naturalmente, y el desarrollo económico, es donde debe estar puesta la mirada del gobierno ahora en estos tiempos en que vamos a tener que proyectarnos de manera distinta. Doctor Ciro, salud, educación, saneamiento básico, regalías y otro término que usted utilizó, tapando un hueco y abriendo otro. Vamos a ver la impresión de uno de nuestros televidentes de la ciudad de Cúcuta que quiere opinar respecto a este tema. La pregunta fundamental es, ¿por qué todos los jóvenes que salen de bachillerato no tienen garantizada una educación?
Bueno, nos decía nuestro televidente, ¿cuáles son las garantías que tienen las personas después de salir de su bachillerato para acceder a la educación? Son necesidades que también visualizan las nuevas generaciones después de estar 12 años en la educación básica. Quieren empezar a ser productivos para la sociedad, entrar en ese engranaje, pero ¿qué garantías tienen para acceder a la educación superior? Doctora Marlene. No, la verdad es que en Colombia son muy pocas las garantías para acceder a la educación superior. Tenemos muy buenas universidades públicas, nuestras universidades públicas están muy bien ranqueadas en los temas educativos, pero no todos los estudiantes, no todas las personas pueden acceder a la universidad pública. Lo ideal sería que se pudiera acceder a la universidad pública, pero no se puede. Entra entonces a suplir esta necesidad la universidad privada, pero la universidad privada tiene unos costos que son difíciles de sufragar por todos los habitantes del territorio colombiano, máxime en esta situación, lo decía el doctor Ciro. Esta pandemia ha puesto de presente la pobreza infinita en la que estamos viviendo en Colombia y ha sacado a relucir la pobreza oculta, que es aquella de la que no hablábamos, y era esa clase media que se sacrificaba y podía, por ejemplo, poner a su hijo en la universidad, pagaba un crédito por cuotas, que ahora se ha quedado sin trabajo y no puede hacerlo. Entonces, esto no es algo nuevo, algo diferente. Las oportunidades son pocas realmente. En Colombia son pocas. Las oportunidades que necesitan las nuevas generaciones para disminuir esa brecha de desigualdad que tenemos en nuestro país. Doctor Ciro, usted estaba colocando el ejemplo de una situación que están viviendo varias comunidades en nuestra ciudad de Bucaramanga y sabemos que en la ciudad de Cúcuta también. Vamos a tener después de nuestro primer bloque comercial a un líder social que conoce de primera mano qué está sucediendo en estas comunidades. ¿Cuál es el testimonio de él, doctor Ciro? Lo que usted nos estaba diciendo. Si tienen para recargar el internet, la recarga les cuesta 6.500 pesos. Si tiene para recargar, esa recarga les dura 2 horas. Y ustedes, para poder seguir haciendo ese ejercicio loable de seguir educando a las comunidades, ustedes tienen que enviar son guías para que los muchachos completen en su casa. Y ojo con lo que dicen las personas y los televidentes que han estado pendientes con este tema y nos han estado escrito. Doctores, si tenemos para el internet, no tenemos para el diario y el mercado de ese día. ¿Qué podemos decir al respecto, doctor Ciro? Pues podemos decir que esta es una situación que no es nueva, que no es novedosa. Colombia viene desde hace varios años apareciendo tristemente en los primeros lugares de la desigualdad. Estuvimos en el segundo lugar durante mucho tiempo, pero no hemos salido de los primeros 3 puestos en desigualdad en el mundo. Ese es un problema que tienen que abocar los gobiernos. No es posible que mientras unos mueren de hambre, a otros les sobre el dinero. Esa es una condición de inhumanidad que es inaceptable. Y hablando desde el sector de la educación, pues precisamente por eso la educación se constituye, dice, es un derecho inherente a la persona, es fundamental porque es inherente. ¿Qué quiere decir eso? Que la calidad de persona se obtiene, entre otras cosas, por la educación. Uno podría decir, como concretando para entendernos, que el primero de los derechos es el derecho a la comida, a la sobrevivencia. La vida tiene que ver con eso, por eso tiene que ver con el empleo, con la pobreza, con todo ese tipo de cosas. El primero es ese, pero después que yo puedo comer y no me muero de hambre, y discúlpenme el lenguaje, pero tengo que decirlo así, la siguiente situación es alimentar mi cerebro, porque eso es lo que nos diferencia de los animales, es el ser inteligentes. Pues la inteligencia se desarrolla y tiene más posibilidades a través de la educación. Por eso es que en el mundo, no en Colombia, la educación es un derecho fundamental, o sea, es propio e inherente a la persona.
no podría ser yo persona si no tengo acceso a la educación. Es la educación la que me facilita, me ayuda y me encamina en esa formación como persona. Y esa es la que me permite, esa formación es la que me permite estar en igualdad de condiciones con otras personas, con otros seres humanos que hay en el mundo y ayudar a construir un mundo que me permita precisamente tener una vida digna, que es ser persona. Entonces, en ese escenario tenemos que entender que es absolutamente necesaria que haya una preocupación. El joven que nos expresaba sobre la educación superior me hacía recordar que vergonzosamente también Colombia, si se mira con países más o menos de similar desarrollo económico en América, es el único que no tiene educación superior gratuita. Óigase bien, no estamos diciendo, eso no quiere decir que a todos se les dé educación universitaria gratuita, no, que en las instituciones públicas haya gratuidad completa, como lo hay en Argentina, como lo hay en otros países, de similar desarrollo. Eso es lo mínimo que se le puede pedir, porque además a las instituciones públicas de educación, ¿quiénes llegan? Pues quienes no pueden ir a las privadas porque no tienen dinero. No tienen los recursos necesarios para poder ir a la educación privada. Doctor Ciro, vamos a recibir una llamada de uno de nuestros televidentes del municipio del Playón y le respondemos su inquietud después de comerciales. Muy buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Mi señora, ¿cuál es su inquietud rápidamente? Mira, lo que pasa es que yo tengo inquietud porque, mira, yo soy desplazada y tengo una niña y un niño en la escuela también. Y a nosotros nos mandan las cartillas, pero entonces necesitamos también cargar los celulares. Y si tenemos uno para la comida, pues no tiene uno también que estar recargando los celulares. Muchísimas gracias. Vamos a responder esa inquietud después de nuestra primera pausa comercial. Y enseguida continuamos con este tema tan importante y trascendental, derecho a la educación. Ya regresamos. Continuamos en nuestro programa Actúe en Derecho, y es que son tiempos en los cuales la sociedad y la comunidad deben tener muchísimo cuidado, y la mejor vacuna es la responsabilidad social, especialmente en tiempos de COVID. Es por eso que el Canal TRO está implementando esta campaña. La mejor prevención está en tus manos. Primero, moje las manos con abundante agua. Segundo, aplique suficiente jabón. Tercero, frote la palma de las manos. Cuarto, frote las palmas entrelazando los dedos. Quinto, frote el dorso de los dedos con la palma de las manos. Sexto, frote la base de los pulgares. Séptimo, lave bien las uñas. Octavo, frote rotacionalmente las muñecas. Noveno, enjuague con abundante agua. Y décimo, seque las manos con una toalla limpia. La mejor prevención está en tus manos. Campaña del Canal TRO. 310-645-8548 son nuestras líneas. Doctor Ciro, vamos a darle respuesta a nuestra televidente del municipio del Playón, que nos estaba haciendo esta importante pregunta, y tiene dos condiciones. Primero, es víctima del conflicto armado. Y segundo, estaba hablándonos de los temas de conectividad. El municipio del Playón, si no estoy mal, es un municipio de quinta o de sexta categoría que necesita de quinta o sexta categoría, y más o menos el 85-90% de los municipios en el país tienen esta categorización. ¿Qué podemos decir al respecto, doctor Ciro? Mientras restablecemos el audio con el doctor Ciro, vamos a darle la bienvenida al líder social Luis Enrique Murallas, que hace parte de la comunidad Campo Madrid. Queremos informarle o decirle a todos los televidentes que esta comunidad es de 1.200 familias. Vamos a pedirle el favor a nuestros invitados que habiliten el micrófono de la conexión que tenemos, habilitemos el micrófono para poder tener la comunicación mucho más fluida, ¿sí? Hay que recordarle a los televidentes, este sector de Campo Madrid
tiene 1.200 familias. El 50% de estas familias son personas que han sido reubicadas y el otro 50% han sido víctimas del conflicto armado. Antes de la pandemia, como lo dijo el doctor Ciro al comienzo del programa, ellos tenían el internet de forma subsidiada por el municipio. Óiganlo bien, televidentes, 5 días de pandemia y esa comunidad se quedó sin internet. Y precisamente ellos son los que han tenido que cargar todos los días el internet, 6.500 pesos, 2 horas de conectividad y el resto, los que tienen para conectividad, bien, los que no, tendrían que invertir ese dinero también en alimentación. O tienen para comer o tienen para estudiar. Luis Enrique Murallas, muy buenas tardes y bienvenido a su programa Actúe en Derecho. Buenas tardes, doctor Reinaldo. Gracias por la invitación. Me encuentro aquí con ciertos líderes sociales de Campo Madrid, que yo los invité para que me apoyen, para que me den fuerza a contarles la situación actual de conectividad versus educación de la población infantil, joven y adulto joven de Campo Madrid. Bueno, Luis Enrique, cuéntenos por favor cuál es la situación, alrededor de cuántos niños pueden estar en este momento sin educación en el municipio de Bucaramanga, que es la 5ª ciudad del país. Óiganlo bien, televidentes, escuchen estas cifras. Año 2020 y es impensable que esta cantidad de niños estén en este momento sin educación. Luis Enrique. La problemática es que 4 días antes de la pandemia, doctor Reinaldo, Azteca, que era el proveedor subsidiario de internet y de conectividad de Campo Madrid, recogió y se fue porque no renovó contrato que duró 5 años con el municipio de Bucaramanga. Entramos a cuarentena y la población se quedó sin conexión a internet. Entonces, durante toda la cuarentena y hasta el día de hoy, los padres de familia están en la disyuntiva de mirar qué hacer. O compran paquetes de internet para ofrecerle educación a los hijos o compran alimento para darles de comer. La situación es grave porque los papás que no pudieron, pues los niños desertan al sistema educativo, renuncian a su derecho de la educación. ¿Por qué? Porque falta una herramienta que en los decretos presidenciales de cuarentena fueron claras, la conectividad, y ellos están desertando a su sistema educativo. Son más de 6.000 niños entre la primera infancia y el adulto mayor que están en universidades, en carreras técnicas, que no pueden conectarse, que si no tienen para comer, pues no tienen para internet. O las dos cosas, comen o estudian. Y el municipio, ellos hicieron marcha, hicimos marcha, estuvimos, hablamos, pero nunca escuchó. Hicieron protesta social en plena pandemia, tuvieron que salir a las calles en plena pandemia, exponerse para exigir su derecho a la educación. Migración urbana, las familias se tuvieron que ir de familiares a otros barrios o todo, y abandonar sus viviendas porque les tocaba darle solución a los hijos con el sistema, la problemática de conectividad, y no hubo conectividad en todo este tiempo, que fueron casi 200 días. El municipio cerró las puertas y dijo por internet, pero por internet nunca se dieron soluciones y por internet nunca dieron respuestas. Doctor Ciro, solamente estamos hablando de un barrio, Campo Madrid. 6.000 niños sin acceso a la educación. ¿Qué podemos decir al respecto, doctor Ciro? Bueno, si miramos con la situación que planteaba la televidente del Playón y la de don Luis Enrique ahora que plantea, vemos que es absolutamente vergonzante la situación en que han tenido o han quedado nuestros niños y niñas y jóvenes. Es decir, casi que decretar la educación a través de medios virtuales sin advertir la escasez, la pobreza y casi la nula existencia de estos medios para grandísimos sectores de la población, pues es de por sí ya un pecado muy grave. Entonces hay que decir que si miramos las medidas tomadas por el gobierno nacional, que no vamos a decir que todas son negativas, intentó organizar a través de una directiva y unas orientaciones a las instituciones para que se adecuaran y buscaran
orientar la educación, realmente vemos que pese a eso, es penoso que lo más importante no se hubiera tocado. Y es que hay que garantizar, había que garantizar la ruta. La comunicación permanente entre el alumno y el estudiante, el profesor y la institución, porque si no, ¿cómo se desarrolla el proceso? Y aquí es donde falló. Al Estado se le propuso, incluso al gobierno, la Organización de Maestros le propuso que declarara la emergencia educativa. ¿Con qué finalidad? Una emergencia educativa permitía recabar más dineros para resolver esas situaciones. Entonces, tuvimos que, o han tenido que estar muchos educadores del país utilizando el método más viejo, que es el del papel, el de escribir, las famosas guías. El de mandar un mensajero a que las lleve, a veces pagarlo porque no hay quien, a veces los padres buscar si alguno de los padres de familia va a ir a tal parte que traiga las guías. Es decir, son innumerables los ejemplos para mostrar que no se buscó cómo potenciar que el vehículo que es la internet, que es la comunicación, el teléfono, la tableta, el computador, en fin, el televisor, estos mecanismos pudieran ser la forma de llegar a comunicación con los estudiantes y de seguir el proceso. A eso no se lo vio con importancia y no se le dio ninguna solución. Y hoy tenemos que pasa la pandemia, es posible, retornamos y las instituciones sigan lo mismo. Y no se va a prever que al futuro tenemos que recuperar eso que acabamos de descubrir por la pandemia, que no puede seguir así. No puede haber desconexión entre los padres de familia, los niños y niñas y la institución escolar. Se requiere, la canasta familiar va a tener que incluir el costo de los medios de comunicación para las familias, porque eso se requiere, es una obligación. Convertir el Internet como un servicio público domiciliario, doctor. Convertir el Internet en un servicio público domiciliario. Doctor Ciro Luis Enrique, nuestras líneas son 310-245-8548. Tenemos mensaje de uno de nuestros televidentes. Buenas tardes, mi inquietud es que aquí, Barrio Campo Madrid, estamos sin conectividad y a nuestros hijos se les dificulta para las clases virtuales. Por eso le pedimos al gobierno nos colabore con el Internet subsidiado. Muchas gracias. Doctor Ciro, dentro de las garantías que debe dar el gobierno nacional o los municipios, hablando de la autonomía que tienen los municipios, frente a garantizar este derecho a la educación, usted lo acaba de decir, los derechos se garantizan con dinero y con presupuesto. Ya los planes de desarrollo fueron aprobados, pero por lo menos ustedes que están enterados de esa situación, municipios como el de Bucaramanga, en las líneas estratégicas de educación, ¿están contemplados estos presupuestos para garantizar la conectividad, como usted lo dijo, de alumnos y maestros? Pues permítame complementar. Tengo abierta la Constitución Nacional en el artículo 67, que supuestamente es el que le da soporte al derecho a la educación, y voy a leer la partecita final del inciso quinto, son 6 incisos. Dice lo siguiente: garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. Ahí está el tema de que estamos hablando. Se requiere que los planes educativos, que los presupuestos, que las disposiciones económicas del Estado ubiquen el tema de las condiciones para que los niños, niñas y jóvenes tengan acceso. Y una de las condiciones hoy es lo que llamamos la conectividad, la conexión a través, ya dijimos, del teléfono o de la tableta o del televisor, como forma de llegar a reforzar y a permitir un mejor aprovechamiento y una mayor facilitación del aprendizaje de los estudiantes. Lastimosamente, por lo que oímos, doctor Reinaldo, usted pudo percibir,
las comunidades están sufriendo porque no se pensó en esto y se ve con displicencia. Imagínense, se acaba el contrato con una empresa que da la conectividad y las entidades territoriales se ponen a dormir y a esperar 1 mes, 2 meses, 3 meses, 5 meses y no les importa que se hayan quedado desconectados los estudiantes. Yo creo que este es un clamor social muy grande, muy importante, en el que tenemos todos los ciudadanos que acompañar a las comunidades y a las comunidades más necesitadas, que están en esos sectores como los que hoy hemos escuchado, que tienen todo su derecho como colombianos a decir: por favor, provéanos de la conectividad, porque se trata de la vida y el futuro de nuestros hijos. Es que no estamos hablando de un derecho menor, sino de un derecho esencial. Sin educación, recordemos, no podemos ser personas en el término que esto significa. Y por eso lo que nos estamos jugando es el futuro de nuestros niños, niñas y jóvenes. Hay la necesidad de que al término de esta pandemia propongamos unas orientaciones y unas inversiones en ciertos sectores como estos, el de la conectividad, porque aunque está clarísimo que nunca un televisor o un teléfono va a sustituir a un maestro. Jamás, sí señor, jamás lo va a sustituir. También es cierto, exactamente, pero también es cierto una cosa, que el que tiene esos medios puede aprender más y mejor. Entonces, por eso hay que mejorar la conectividad, porque es un refuerzo, una ayuda, un soporte más para nuestros niños y niñas en su proceso de formación, que al final redunda en la sociedad, porque un estudiante mejor preparado va al sector productivo y es mejor trabajador, mejor investigador, mejor ciudadano, y eso es lo que queremos de este país. La conectividad debe ser una herramienta. La falta de ella es un obstáculo. Doctor Luis Enrique, yo quiero que le cuente a los televidentes qué ha pasado desde que se acabó el contrato con el municipio, así como lo argumentan ustedes. ¿Cómo han tenido que hacer las personas? Hay proveedores independientes que pueden proveer este servicio. ¿Sí han tenido acceso a ustedes, esa comunidad, a esos proveedores, o también les han negado el servicio? Imagine que cuando la comunidad se acerca a los proveedores privados, ellos dicen que ellos no tienen cobertura en Campo Madrid. Pero es una cobertura, ¿por qué? Porque ellos no quieren, o sea, ellos saben que eso en determinado momento va a ser como gratuito o van a tener... Van a volver a subsidiar, tendrán que volver a subsidiar el servicio. Sí, entonces ellos no quieren, porque si yo vivo por lo menos en Alfonso López y contrato el servicio y pido un traslado para Campo Madrid, de una vez lo hacen y hay cobertura. Pero cuando yo estoy en Campo Madrid y pido que me vendan el servicio, dicen que no tengo cobertura. Lo preocupante fue que el gobierno nacional abrió ayer todas las puertas para trabajar con porcentajes de 35, de 50% de cobertura en los establecimientos. Pero nosotros como comunidad ayer, el primer día, el 1 de septiembre, podemos solucionar todavía, es el último cuatrimestre del año, podemos solucionar la problemática de nuestros hijos y llegamos como comunidad a las puertas de la alcaldía y no estaban abiertas. La alcaldía siguió virtual y lamentablemente lo virtual por la alcaldía no funciona, ni por la alcaldía ni por la gobernación. No abrieron. Ayer fuimos, primer día de septiembre, ilusionados de que nos iban a atender, a decir, es que estamos en esto, pero es que ellos después del paro que la comunidad hizo de transporte a la entrada del Café Madrid, después de ahí... Bloquearon una vía nacional. Era una vía nacional, la tapamos, fueron, prometieron y nunca volvieron porque entramos a cuarentena. Y nos tocó como comunidad seguir sorteando la problemática, una problemática que no se le ve esto, solución alguna, que el ente territorial en este momento es la alcaldía y la alcaldía no se pellizca, no mira. Ellos dicen, ay, tan bonito el problema del niño del árbol que le llevaron conectividad al árbol. Eso era por allá en el bosque, un niño. Pero es que en Campo Madrid son más de 6.000 niños a 2 cuadras de la alcaldía y no fueron. Y no quieren ir, y no quieren escuchar, y no quieren hablar. Entonces,
qué días alguien ajeno a la problemática dijo, no, es que la solución es que les vamos a dar tarjetas para que utilicen? Si son como las que entregó el acueducto, que nunca sirvieron, entonces, ¿cuál solución? Aquí, como decía el doctor, aquí la solución es que la educación es un sistema conjunto, es un constructo. Sistema integral, sí señor. Se educa, ¿qué tal? Y si yo no veo al profesor, si yo no interactúo con él y no tengo retroalimentación, la guía sirve, pero la guía no solo va a llegar calificada y sin saber con qué la calificó el docente. Entonces, si no estamos en el aula de clase, aunque sea que estemos en el aula virtual, cumpliendo y sacando en el constructo, solucionando inquietudes de los educandos. Entonces ahí hay mucha problemática y nadie la soluciona. Se acaba el año, empieza el otro año y seguimos con la problemática de atraso de evolución educativa de nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Situación que está ampliando la brecha social en nuestro país. Vamos a nuestra última pausa comercial y enseguida volvemos con las conclusiones de este importante tema. Ya regresamos. Continuamos en nuestro programa Actúe en Derecho. Tema del día de hoy, derecho fundamental a la educación, que hoy en día depende única y exclusivamente de la buena conectividad que tengan las familias y los estudiantes con sus docentes. Vamos a ver un mensaje que nos envían nuestros televidentes de la ciudad de Cúcuta. Muy buenas tardes. Tengo una pregunta en la cual muchos colombianos nos cuestionamos. Y en este caso la pregunta es, ¿por qué en la zona rural no hay la cantidad de escuelas necesarias para la educación de los niños? ¿Dónde está el apoyo del gobierno de este derecho fundamental para que los niños crezcan en educación? Muchas gracias. Bueno, doctor Ciro, acá podemos complementar la pregunta diciendo que ya el sector rural no se tiene que preocupar solamente por el PAE como lo hacía anteriormente, porque las raciones de comida fueran saborizadas o fueran industrializadas, sino ahora tiene que sumarle esta situación, no tanto el número de colegios o escuelas que se tengan o las sedes que pueda tener un colegio en la zona rural, sino también la conectividad. ¿Qué le podemos decir a nuestro televidente de la ciudad de Ocaña? Podemos decirle tristemente que ese es fruto de la desigualdad que hay en este país, en donde se prefiere a unas áreas o unas zonas sobre otras. Uno de los sectores que hay precisamente con mayores desigualdades es el campo. Y tristemente sucede porque la política educativa está trazada en términos de números. Entonces, donde hay más alumnos miramos y donde hay menos volvemos la mirada para otro lado. Por esa razón, la Constitución no hace diferencia. Hay que darle el derecho a la educación a la escuela donde haya 3 niños, igual que a aquella donde haya 30. Y hay que garantizárselo porque es la única manera de mantener la igualdad. Pero además, si se trata de lo rural, es que la única manera de que podemos pensar que los habitantes de las áreas rurales no se desplacen todos a las ciudades y un día de estos todos estemos amontonados. Igual acá en la ciudad nosotros hemos sufrido ese flagelo. A comienzo de la década de los 90, acá llegaron todos los desplazados de sur de Bolívar, sur del Cesar, noroeste antioqueño y el mismo Catatumbo. Exactamente, entonces una forma de detener ese desplazamiento es garantizarles sus derechos básicos. Compartimos ese lamento y ese reclamo de la persona que nos hablaba. Efectivamente se requiere que el gobierno garantice a los habitantes de los sectores rurales de este país sus derechos también a una vida digna,
a la educación, a la salud, a la alimentación y al trabajo, porque los trabajadores del campo también tienen bastantes dificultades. Doctor Ciro, vamos a recibir una llamada de uno de nuestros televidentes. Han estado muy juiciosos llamando a nuestro programa, pero hemos querido darle la prioridad a ustedes, que son los especialistas, y al testimonio que nos está entregando el señor Luis Enrique Murallas respecto a lo que está sucediendo con 6.000 niños en Campo Madrid que no tienen acceso al Internet y de por sí a una educación digna. Don Francisco, muy buenas tardes y bienvenido a Actúe en Derecho. Buenas tardes, mire, yo soy una persona que me gusta mirar las cosas de la vida porque me tocó una vida de donde no había bachillerato, donde no había sino las escuelas de arte. Cuando a los 14 años teníamos el grado de carpinteros, de sastres, de peluqueros, y a los 14 éramos ciudadanos hechos y derechos. Hoy en día la psicología y la mecanización de las cosas está perjudicando a la gente porque hay mucha ilustración, pero poca responsabilidad y poca dignidad. No se habla de honestidad, no se habla de que las personas tienen que tener responsabilidad y determinación y perseverancia. Las cárceles están llenas de gente preparada. Mire los ejemplos de nuestros magistrados. Mire cómo está la cosa de la soga, cómo está el desorden con el señor expresidente Uribe. Eso es pura mentira. Todos saben mucho de la Constitución y todo, pero nadie le cree a nadie nada porque están supremamente ilustrados. Señor Francisco, muchísimas gracias. Usted tiene toda la razón. La moral y las buenas costumbres son esenciales en los procesos educativos. Nos quedan 2 minutos de programa. Luis Enrique, queremos que le cuente a nuestros televidentes, el testimonio de ustedes es muy importante. Vemos que hay bastantes liderazgos ahí detrás suyo, doctor Luis Enrique, pero la voz en este programa va a ser usted en este momento para manifestar las necesidades que todos ellos han tenido. Queremos que le cuente a nuestros televidentes cuál es la situación que viven estos alumnos que no tienen acceso a la educación y sí pueden estar teniendo acceso a la calle, doctor Luis Enrique. Concretamente. La situación es esa, doctor Reinaldo, es que los muchachos están desertando al sistema educativo porque no tienen las herramientas para seguir en él. La ley es muy clara, la ley obliga al rector y a la Secretaría de Educación que cada vez que un niño deserte del sistema educativo lo tienen que ir a rescatar y a regresar, pero eso no sea, eso es la palabra muerta. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo como laboratorio? Nosotros estamos creando sociedades integralmente sanas y socialmente sanas. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Detectando las enfermedades o detectando el riesgo. En este momento, estar desconectado al sistema educativo, el no tener conectividad al sistema educativo por falta de internet, genera que los muchachos pues estén en las esquinas, estén en las escaleras, estén promocionando, estén en riesgo a comenzar a pertenecer a bandas, al consumo de sustancias y quién sabe a la delincuencia. Doctor Luis Enrique, doctor Ciro, doctor Luis Enrique. Salir a buscar cómo comprar, buscar los recursos que en este momento el desempleo está caótico, entonces o cuido a los muchachos o los tengo estudiando o voy o trabajo. Doctor Luis Enrique, doctor Ciro, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Actúe en Derecho en este tema tan trascendental, derecho fundamental a la educación. Todos ustedes sigan con la programación de nuestro canal TRO. A continuación, Tacones en la Mano. Feliz tarde.